que no nos va a sentar nada repasarla y ya nos vamos a preparar para el examen teórico que es dentro de no mucho tiempo. ¿Ya? Vamos a retomar el tema. Estas primeras diapositivas las hemos visto ayer. Tienen el propósito de que cuando piensen en la glándula tiroidea, siempre piensen en estos dos aspectos, ¿no? El aspecto estructural y el funcional. Casi siempre van de la mano, pero también podemos tener cambios estructurales sin tener disfunción tiroidea. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y ayer ya hemos hablado de que después de que evaluemos los dos aspectos en la consulta, tenemos que arrojar una impresión diagnóstica que posteriormente va a ser reconfirmada seguramente por los estudios de laboratorio y, en caso necesario, de las imágenes. ¿Qué quiero decir? En caso necesario, que no toda la patología tiroidea requiera sí o sí de un estudio, en este caso ecográfico. No todo. Porque si yo clínicamente tengo una paciente con sintomatología de hipofunción tiroidea, corroboro en el laboratorio, pero no encuentro glándula tiroidea palpable, es lo normal, no es necesario, no es imprescindible. Podemos hacer la ecografía, pero no es imprescindible que la ecografía esté para hacer el tratamiento del hipotiroidismo en la paciente. Eso como conceptos globales. Entonces, vamos a entrar en el tema, esto también ya lo hemos visto, en los cambios estructurales, todo agrandamiento se llama bocio, y ahí ponemos bocio de acuerdo al grado, y bocio de acuerdo a si es un nódulo, si es difuso o si es multinodular. Los dos aspectos también tienen que consignarse cuando estamos frente a un agrandamiento tiroideo. Entrar en el caso, y ayer nos quedamos así. Debido a que la glándula tiroidea, como vimos en el anterior, en el primer tema, tiene receptores en todo el organismo, la sintomatología y la signología es muy florida. ¿Ya? Y esto no involucra de que debo tener todos los signos y síntomas para pensar en el diagnóstico. Hay personas que hacen más sintomatología neurológica, otras hacen más de piel y faneras, otras más digestivas. Entonces, es importante que entendamos que no es todo presente y si no está escito, no puedo. Ojo, que hay tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo signos y síntomas que no faltan. Y de esos signos y síntomas siempre tenemos que agarrarnos buscando como prioridad para el diagnóstico. Entonces, esta es una paciente típica, mujer, posparto, que mucha gente confunde mucha sintomatología porque, bueno, está en el puerperio, en la lactancia, está cansada, pero hay cosas que rescatar de este cuadro clínico, de esto que nos relata la paciente. Tiene poco apetito, no puede bajar de peso, está con edemas, hay caída de cabello, hay sequedad de piel, y esto es importante, ¿no? Pero también podemos tener personas que no se pueden embarazar por hipotiroidismo. Entonces, o personas que tienen problemas neurológicos, básicamente, o digestivos, básicamente. Eso es variado, ¿ya? Entonces, hay que definir el cuadro de hipotiroidismo como aquel cuadro clínico que confirmado luego con laboratorio de la deficiencia de hormonas tiroideas. ¿Y en quién más vamos a buscar? Ahí está, en el ejemplo de la historia clínica, una mujer en edad fértil y también una mujer en el periodo peri o posmenopáusico. Esas dos etapas de la vida y ese sexo, que es el femenino, tiene mayor prevalencia de esta patología. Como lo clasifiquemos, vamos a ir a su libro o tomar este esquema de orientación. Si yo tomo en cuenta el tiempo, el tiempo, o sea, cuando se presentó al nacimiento congénito, después del nacimiento adquirido.
si el nivel de la lesión, donde está el problema, de donde emerge el problema, es la glándula tiroidea, vamos a designar con el nivel primario. Algunos otros libros usan hipotiroidismo periférico o primario cuando está consignada la glándula tiroidea como la causante del cuadro. Y en sus libros dice secundario o central, y eso involucra a la hipófisis y al hipotálamo. Nosotros podemos diferenciar secundario cuando el problema es hipofisiario, y terciario cuando el problema es hipotalámico. Sin embargo, para fines de laboratorio no tenemos forma de confirmar si el proceso es secundario o terciario, porque no dosificamos la TRH, dosificamos la TSH. Y en ambos, secundario y terciario, la TSH va a estar aplanada. Eso lo tenemos que decir, porque no es que tenemos TRH para poder diferenciar si esto es un secundario o terciario. Cuando tomamos en cuenta la severidad del cuadro, tenemos la clínica, el cuadro clínico evidente, como este ejemplo que hemos puesto al inicio. O el subclínico, su nombre lo dice. Pues no tenemos evidencia clínica, pero hay datos de laboratorio que nos están sugiriendo de que el proceso de disfunción, de hipofunción, ha iniciado. Eso lo vamos a ver al final. Cretinismo es un término utilizado, y ayer ya les mostré una foto de un niño casi destinado al cuadro de hipotiroidismo neonatal sin corrección, es decir, no se diagnosticó, si se diagnosticó, la familia no se encargó de darle la medicación, y después de un periodo, un tiempo, un lapso de años, de los primeros años, son trastornos neurológicos irreversibles, ¿no? El mixedema lo destinamos al cuadro severo de hipotiroidismo que cursa con edema sistémico. Y un acápite especial para el eutiroideo enfermo, que se refiere básicamente a pacientes agudamente enfermos, caquéticos, muy adelgazados, o pacientes en terapia, que en realidad no tienen disfunción tiroidea, pero debido a su estado general, hay déficit de desiodasa, imposibilidad de convertir la T4 en T3, y eso puede llegar a condicionar, si el cuadro es crónico y persistente, y puede condicionar signos, sintomatología sugerente de hipotiroidismo. Entonces, todo es el panel con el que nos podemos enfrentar a este cuadro clínico. Si tomamos en cuenta el primario, es sin duda la causa más frecuente de hipotiroidismo, el primario. Bien. Es decir, la glándula tiroidea es responsable, yo creo, más de los libros dicen 80, yo creo que más del 90% de los casos es la glándula tiroidea la afectada. Y ahí se lleva la flor, pues el premio mayor, la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto, que en lugares donde se yodó la sal es la causa más frecuente. Todavía se encuentran algunos lugares en este planeta donde la yodación de la sal no llegó, y todavía el déficit de yodo es considerado como causa. No debemos de olvidar de que también la cirugía, cada vez hoy más frecuente, tiroidea, es causa de hipotiroidismo, sobre todo si la cirugía es amplia y resecciona toda la glándula tiroidea. Y una otra causa es la radiación con yodo radioactivo, el tratamiento con yodo radioactivo. En pacientes con hipertiroidismo, como vamos a ver, es una alternativa terapéutica, y en la mayor parte de estos casos, cuando utilizamos el yodo radioactivo como tratamiento del hipertiroidismo, estos pacientes, en más del 95% de los casos, quedan hipotiroideos. Entonces, estas son las causas más frecuentes cuando la lesión es la glándula tiroidea. Después vamos a analizar unas otras, dentro de las primarias, unas otras causas, pero esto hay que considerar. Y como definitivamente la enfermedad de Hashimoto es la enfermedad más frecuente, hay que hablar un par de cosas de la tiroiditis de Hashimoto.
a que pensar en esta enfermedad en una población X. Es más frecuente en nosotras las mujeres, es una enfermedad crónica, cuando se instala generalmente deja una deficiencia de funcionamiento de por vida, y eso hay que plantearle a la paciente. Probablemente su sustitución con hormona tiroidea sea el resto de su vida. Esto no involucra decir, bueno, te doy hormona tiroidea y nos vemos de aquí a 10 años. No, yo pienso que por lo menos anualmente, una vez estabilizada y encontrada la dosis que es personal, tenemos que vigilarlas a estas pacientes una vez al año. La tiroiditis de Hashimoto no requiere imprescindiblemente la presencia de bocio. Es una diferencia con la enfermedad de Graves-Basedow. Dependerá en qué fase hemos diagnosticado. Si es la fase inflamatoria inicial, probablemente lo que encontremos en el paciente sí es un bocio. Un bocio generalmente difuso, con un aspecto pseudonodular, ¿no? Pero si a la paciente la encontramos en fase fibrótica avanzada, probablemente lo que no encontremos es una glándula aumentada de tamaño, es decir, no encontremos bocio. Por tanto, tiroiditis de Hashimoto no es necesario, en la tiroiditis no es necesario la presencia de bocio. Si la encontramos, es un elemento más para el diagnóstico, pero no es imprescindible para el diagnóstico. Dentro de la patología, tenemos que el cuadrito rotulado con la letra A es un folículo con, ya hemos dicho, una monocapa de epitelio cúbico que contiene el coloide, claramente identificado. Cuando se inicia el proceso infiltrativo, vamos a ver después cómo acontece, les sucede en etapas posteriores una fibrosis. Entonces estos son los caminos que recorre la estructura de esta glándula tiroidea afectada por la tiroiditis de Hashimoto. En este cuadro se resume la etiopatogenia de la diabetes, que es de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Tenemos que contar una población susceptible, y a esa población tiene que estar dirigida nuestro screening, o sea, cuando sospechar la patología, ¿en quiénes? Mujeres, adultas jóvenes, periodo perimenopáusico, entre 30 y 40 años para mí es la edad, pero abarca hasta el periodo menopáusico. Somos las mujeres 8 a 10, 9 a 10, diferentes estadísticas, las que le llevamos la delantera en esta patología. Y si además tenemos antecedentes de enfermedad autoinmune personales o familiares de primer grado, ya vamos a ver qué enfermedades autoinmunes están relacionadas y que hay que tomarlas en cuenta, es un dato más para la búsqueda de esta enfermedad. Algunas alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, el Turner, tienen mayor incidencia de tiroiditis de Hashimoto, y no olvidarnos que el periodo posparto, al ser un cambio hormonal importante, también estas mujeres están más susceptibles a esto. Tenemos una susceptibilidad genética que, como otras inmunopatías, están descritas o están localizadas, perdón, en el polimorfismo del HLA, con algunos alotipos específicos. De ahí que esta alteración, como también está presente en la diabetes tipo 1, en la adrenalitis autoinmune, en algunas colágenopatías, de ahí que pueden coexistir con la tiroiditis de Hashimoto. Entonces no es infrecuente que en una paciente con artritis reumatoidea desarrolle una tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Este hecho que nosotros las mujeres tengamos mucho más tiroiditis de Hashimoto que el varón, probablemente esté relacionado con nuestro cromosoma, con el cromosoma X. Esta concordancia entre hermanos también habla de la susceptibilidad genética que tiene esta enfermedad. No olvidarnos que si nosotros tenemos la susceptibilidad genética, ¿verdad?,
algunos factores ambientales van a actuar como gatillo o factor desencadenante, si quieren. El tabaco, las infecciones bacterianas o víricas, el estrés, tratamiento farmacológico que no es infrecuente, el uso de amiodarona es algo muy frecuente en las arritmias cardíacas, entonces hay que tomar en cuenta eso si nuestro paciente ha estado en tratamiento con amiodarona o está en tratamiento, ¿no? La radiación del cuello a nivel cervical y algunas sustancias pesticidas. Estos actúan. Me estaba olvidando el primero, la ingesta elevada de yodo. Eso es un factor también gatillante. Quiere decir que si yo tengo un trasfondo genético, una susceptibilidad genética, y vivo en un área geográfica con un aporte de yodo subóptimo y migro a un área geográfica con un mayor aporte de yodo, esto puede ser un gatillo para que desarrolle la tiroiditis de Hashimoto. Si yo tengo la susceptibilidad genética, el factor ambiental, que sabemos que la HLA es nuestra área que reconoce lo nuestro de lo ajeno. En cuanto llegue a algo que no es nuestro, el proceso de autoinmunidad se despierta, se liberan citocinas, o sea, esta autodestrucción es mediada a través de citocinas e inmunidad celular, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a evidenciar nosotros? A través de los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos nos están avisando la autodestrucción de nuestros tejidos. Les decía que no debemos olvidarnos esta lista de patologías endócrinas y no endócrinas, con las cuales puede asociarse, yo no estoy diciendo, no, en todas las enfermedades celíacas tiene que haber tiroiditis de Hashimoto, ni todos los vitíligos tienen tiroiditis de Hashimoto, pero si ustedes tienen enfermedad celíaca, un paciente con vitiligo, con anemia perniciosa, con síndrome de Sjögren, esclerosis múltiple, y tenemos signos, sintomatología sugerente de hipofunción, piensen que probablemente están ante una tiroiditis de Hashimoto. No se olviden también la relación con diabetes mellitus tipo 1, la oforitis autoinmune, que es la falla ovárica primaria, o la adrenalitis autoinmune. Son entidades que pueden cursar concomitantes, juntas, no una ser responsable de la otra, sino juntas, porque tienen un probable origen genético similar. ¿Ya? Entonces, seguimos otra vez en el origen primario. Hemos dicho primario, tiroiditis de Hashimoto, desde yodo, radiación de la glándula, cirugía sobre la glándula. Pero también hay otras causas de hipotiroidismo primario, son los medicamentos. Y hemos mencionado la amiodarona como un elemento que puede ser un gatillante para la tiroiditis de Hashimoto. Pero también, si yo no tengo la susceptibilidad genética, no voy a hacer tiroiditis de Hashimoto, pero puedo hacer hipotiroidismo sin tiroiditis de Hashimoto, no tengo la susceptibilidad genética. Uso de contraste, el litio que todavía se usa para el tratamiento de cuadros depresivos, también interfiere en la incorporación del yodo y es un causante también de hipotiroidismo. Ahora estamos hablando de hipotiroidismo, ya no estamos hablando de la tiroiditis de Hashimoto, de causas primarias de hipotiroidismo. Entonces, estamos los medicamentos, el congénito que lo hemos visto de pasada como una alteración embriológica, y rarísima vez, la glándula tiroidea puede ser asiento de enfermedades infiltrativas. La amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, esclerodermia, tiroiditis Riedel. Son enfermedades que pueden también condicionar la hipofunción de la glándula tiroidea. Esas son enfermedades. Les he dicho, la mayoría de los hipotiroidismos o insuficiencias tiroideas están localizadas a nivel de la glándula tiroidea. Esos son hipotiroidismos definitivos. Los transitorios. Yo puedo tener un hipotiroidismo transitorio en una tiroiditis subaguda. ¿Qué es la tiroiditis subaguda? La tiroiditis subaguda es una entidad de origen infeccioso, viral,
La historia es clara, 2 a 3 semanas previas, infecciones de las vías respiratorias superiores, ¿no? Y luego un dolor de este proceso, un dolor exquisito en el área de localización de la glándula tiroidea. Un dolor que se puede irradiar a los oídos, a los pabellones auriculares, hacia el cuello, con un dolor, ya les decía, exquisito y un compromiso del estado general. Compromiso. Inicialmente incluso una leve hipertiroxinemia por la inflamación bota todos esos almacenes tiroideos y luego una hipofunción. Por eso decimos, es un hipotiroidismo transitorio. Generalmente la tiroiditis subaguda, generalmente en 2, 3 semanas más, de las iniciales se suman 2 o 3 semanas más, y la paciente cede el cuadro, recupera su función tiroidea y no pasó nada en la glándula tiroidea. Como si no hubiera pasado. Y pasó 6, 8 semanas, 10 semanas de todo un proceso infeccioso con compromiso del estado general, desgano, malestar general, mialgias, artralgias y dolor exquisito en la glándula tiroidea. Con aumento importante asimétrico o bilateral de la glándula tiroidea, que incluso mucha gente piensa que puede ser una tumoración necesaria para plantearnos la cirugía, pero no, hay que tener, si el cuadro clínico lo tenemos claro, es un cuadro que va a ser transitorio y esa paciente en un lapso de tiempo va a recuperar tanto la estructura como la función de la glándula. Eso es en cuanto a la tiroiditis subaguda y las vemos con relativa frecuencia en los cambios de estación. Como les he dicho, es un proceso más bien viral. La tiroiditis silente son procesos que solemos ver en el posparto y son transitorios, no son dolorosos, pero cursan con disfunción transitoria, hipofunción transitoria de la glándula. También hay recuperación de la misma. Es de suponer, y es claro, que si mi paciente o fue irradiada la glándula o fue tiroidectomizado y tomaba hormona tiroidea y por una u otro motivo deja de tomar, por supuesto, vamos a tener un cuadro de hipofunción tiroidea. Lo único que necesitamos es los antecedentes, evaluar al paciente y restituir la medicación. Nada más, o sea, es un estado de hipotiroidismo transitorio primario. Muy bien. Normalmente, ¿qué vamos a encontrar en los laboratorios? De la parte general, hipercolesterolemia, hiponatremia, hiperprolactinemia. Muy frecuentemente el hipotiroidismo primario cursa con hiperprolactinemia. Si recuerdan bien el eje, bajan las hormonas tiroideas, sube la TSH, sube la TRH en el hipotiroidismo primario, sube la TRH. Y la TRH es el estimulante de la prolactina. Por eso estos pacientes con hipotiroidismo primario cursan también con hiperprolactinemia. Y también es una de las causas por qué los pacientes con hipotiroidismo, mujeres, tienen problemas de ovulación, dificultad para embarazarse. Corregimos el hipotiroidismo y corregimos la hiperprolactinemia. Pueden cursar con anemia, hipoglucemia. El perfil destinado a confirmar nuestra impresión diagnóstica es TSH, T4 libre, ¿por qué libre? Porque ya les he dicho, la parte libre es la efectora. La parte ligada a las proteínas puede tener alteraciones para nosotras falsas. Si tenemos más globulina, si tenemos más albúmina, podemos estar haciendo una mala interpretación, ¿sí? Una mala interpretación después. Por eso usamos la fracción libre para la evaluación, para la confirmación de nuestra impresión clínica. Y por supuesto, si sospechamos tiroiditis de Hashimoto, es imprescindible los anticuerpos, antitiroglobulina, anti-TPO. No olvidarnos que el patrón es el que está marcado abajo. Hipotiroidismo primario es T3, T4 disminuidas y TSH aumentadas. No tenemos la capacidad, si la glándula no produce hormona tiroidea, no tenemos la capacidad de hacer la inhibición central. Entonces la TSH, que se está produciendo normalmente porque la hipófisis no está enferma, va a ir aumentando gradualmente.
seguramente lo mismo le va a pasar a la TRH, pero no tenemos forma de evidenciarlo a través de un laboratorio, no tenemos. En tanto que los hipotiroidismos centrales probablemente, además de todo el componente clínico de una hipotiroxinemia, probablemente también tengamos sintomatología central, que quiere decir cefalea, porque generalmente las causas son tumorales arriba. Entonces, cefalea, problemas por ahí, no es tan frecuente, pero problemas en la visión, pero básicamente el tema de signos de hipertensión endocranial. A eso se tiene que sumar la hipofunción tiroidea. Y el patrón que vamos a encontrar, si el problema es hipofisiario, no vamos a poder tener capacidad de producir TSH. Y si no tenemos TSH, por supuesta disminuida, ¿cómo vamos a estimular a la glándula tiroidea si es importante la TSH para el estímulo y la síntesis de la hormona tiroidea? Entonces tenemos TSH bajo, T3, T4 disminuida. Y los dos, sea secundario, o sea, hipofisiario, o sea, hipotalámico, en ambos casos la TSH va a estar disminuida. Vamos. Este término sigue siendo utilizado para designar al paciente con hipotiroidismo severo, con clínica de hipotiroidismo severo. Cada vez vemos menos, por suerte, porque pensamos también en esta patología con menos sintomatología, ¿ya? Entonces, generalmente son personas adultas mayores. Generalmente tienen una intercurrencia infecciosa o vascular que hace que estos pacientes tengan un agravamiento de la sintomatología de hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, hay que estar alertas también cuando tenemos un paciente demasiado dormido, con alguna sintomatología sugerente, hay que estar alertas sobre esto. Yo les he dicho, muy poco ya vemos esta patología, muy poco. Sin duda, si mi paciente está muy hipotérmico como parte de la hipofunción tiroidea, si está con una bradicardia importante y tiene más de 70 años, son factores de mal pronóstico y de alta mortalidad en estos pacientes. El tratamiento en esta situación, y cualquiera sean los hipotiroidismos, chicos, es hormona tiroidea, eso lo vamos a ver más allá. Es importante, la hormona tiroidea viene en todos lados por vía oral. Tenemos muchas medidas, concentraciones, en microgramos viene, y muchas concentraciones. Si bien acá hay una dosis planteada, yo considero que la dosis es personal. El grado de disfunción de cada paciente es diferente. Entonces, si me preguntan, ¿yo aplico la fórmula? No. Yo aplico la clínica para la corrección. Y me fijo bien, si yo tengo un adulto mayor con arritmias, voy a ser mucho más cauteloso en la sustitución. Voy a hacer el ascenso de la dosis vigilando la clínica. Y claro, voy a corroborar que también esté, desde el punto de vista de laboratorio, esté en eutiroidismo, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta. Es de baja biodisponibilidad la hormona tiroidea, por tanto, hay que tomar alejado de los alimentos, lo recomendamos en ayunas. No olvidarse que la hormona tiroidea es una hormona muy noble, no tiene relación con neoplasias, como algunas otras hormonas, pero que tiene interacción farmacológica, razón mayor para que el tratamiento sea alejado de otros fármacos y tomar en cuenta estos fármacos que están en la lista: anestésicos, sedantes, fenitonina, digoxina y warfarina, utilizados sobre todo digoxina y warfarina en muchos pacientes. Vamos adelante. No sé qué estamos haciendo. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede tener la hormona tiroidea? Nosotros no vigilamos y damos alegremente la dosis, si no vigilamos la dosis
y lo hacemos gradualmente, y hacemos gradualmente el ascenso, podemos ocasionar, por supuesto, un hipertiroidismo, pues, iatrogénico, ¿verdad? Que cómo se van a manifestar de diferentes maneras. Síntomas simpático-miméticos, temblor, sudoración, taquiarritmias de diferente índole. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ascenso de la dosis que sea progresiva. Si yo tengo un adulto joven, sin enfermedad, sin arritmia, sin enfermedad cardiovascular, pues puedo lograr ascender más rápidamente. En vez de hacerlo cada 2 semanas, ascenderé cada 3, 4, 5 días la dosis progresivamente, porque sé que me estoy enfrentando a otro tipo de paciente con menor riesgo cardiovascular. ¿Ya? Esto que dice, empeoramiento de pacientes con enfermedad o insuficiencia limítrofe. Si yo tuviera la mala suerte de tener un paciente con tiroiditis de Hashimoto y adrenalitis autoinmune, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿cuál de los dos debo corregir primero? Siempre la insuficiencia. Tengo que empezar a reponer su cortisol y después poco tiempo después, empezaré a reponer la hormona tiroidea. Es el único cuidado que hay que tener cuando tenemos la mala suerte de tener paciente con las dos patologías. Esta situación especial, porque cada vez lo van a escuchar más, hipotiroidismo subclínico. Hemos dicho al principio, es un estado de ausencia de signos sintomatología. ¿Y cómo lo hago? Y entonces, ¿por qué le pediste TSH? ¿Por qué le pediste T4 si no tenía sintomatología? En los screening, en la población de riesgo, muchas veces lo que hacemos, no me puedo embarazar, pero tengo vitiligo, pues tomaremos y no tengo evidencia clínica de hipotiroidismo, yo lo revise y no hay. A esa población yo voy a pedirle una TSH y una T4, y anticuerpos, por supuesto. Entonces, esa población para mí debe tratarse. Si mi paciente no puede embarazarse y está con la TSH fuera de rango, aunque tenga T4 normal, a esa persona tengo que sustituirla. Si esa paciente tiene bocio, tengo que sustituir, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que sí vale la pena iniciar y darle tratamiento, vigilando clínicamente y laboratorialmente. ¿A quién no voy a tratar con un hipotiroidismo supino? Si yo tengo un adulto mayor de 80 años, con T4 normal, pero con su TSH discretamente alta, que me está avisando que no tiene el pool necesario, la cantidad necesaria de hormona tiroidea, pero está clínicamente bien, yo prefiero vigilarlo si es un adulto mayor. Vigilarlo. Volverle a repetir en un periodo, 3 meses, 6 meses, y hacerle un seguimiento. Si veo que paulatinamente sigue subiendo la TSH y sigue bajando la T4, voy a empezar el tratamiento. Y si no, no. ¿Ya? Esas son las situaciones especiales que ameritan que el hipotiroidismo subclínico debe ser mujer que desea fertilidad, presencia de bocios, presencia de anticuerpos y persistencia de una hipercolesterolemia que no mejora ni con hipolipemia antes ni con dieta. ¿Ya? Bueno, entonces eso es. Ahora vamos a ir a la otra patología, la patología contraria. Vamos a ver. Denme 2 minutos, estiren las piernitas para que no se sonrían los varones, que cuando les da a ustedes, generalmente es una enfermedad más severa, tanto en el cuadro clínico como en la oftalmopatía. O sea que, por favor, no canten victoria a los varones. Sucede eso. Seguimos ganándoles la delantera a las mujeres, pero ustedes cuando lo hacen más fuerte la enfermedad. Esta mujer, otra vez mujer 25 años de edad, que consulta por pérdida de peso. Ojo en la pérdida de peso, no es a todas las hipertiroideas tienen pérdida de peso, ¿ya? Ella no cambió su dieta, y miren, ya bajó 6 kilos en 3 meses. Se cansa fácilmente, acá
cuando camina distancias moderadas, tiene sensación de debilidad muscular al subir las gradas, palpitación, es uno de los datos clínicos más importantes. Nota también que antes tenía una deposición cada 2 días, de consistencia normal, todo, pero cada 2 días. Y actualmente le llama la atención porque tiene una catarsis 2 veces por día. La familia notó que habían modificado las características de sus ojos, los ven más saltones. Y una cosa importante que nos está revelando, la mamá tiene una enfermedad tiroidea y toma levotiroxina. Este antecedente familiar, aunque no está confirmado que si la mamá tenía una enfermedad autoinmune, porque a mucha gente no se le hace anticuerpos y solo se la medica y no tiene un diagnóstico confirmado con apellido más de su hipofunción, pero este ya es un dato importante porque podemos tener así, la mamá con tiroiditis de Hashimoto y la hija con enfermedad de Graves-Basedow. ¿Ya? Entonces, con hipertiroidismo. Este es el cuadro clínico más característico, el que nos llama la atención, siempre digo, es el más fácil de diagnosticar cuando tiene todos los elementos, porque entra por nuestro consultorio y nos llama la atención desde su mirada. ¿Ya? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades? A este lado, al lado derecho, tenemos lo que es izquierdo, hiperfunción. Estamos hablando de hiperfunción. El hipertiroidismo podemos tener con bocio difuso. Y lo puse de primero adrede porque es la patología más frecuente de los hipertiroidismos. Corresponde a la enfermedad de Graves-Basedow y generalmente la composición o la estructura de la glándula es difusa. Hay agrandamiento de diferentes grados, pero difuso. Podemos tener hipertiroidismo con un bocio nodular. Ya vamos a ver figuras, vamos a ver imágenes. Puedo tener hipertiroidismo con bocio multinodular, de diferentes grados también. Puedo tener hipertiroidismo iatrogénico, con una glándula atrofiada, si había recibido yo radioactivo, o con una tiroidectomía total. Y me están dando cantidad excesiva de hormona de sustitución, sin tener bocio. Esta es la única condición en la que no vamos a encontrar bocio. Pero tengo esta historia contada adecuadamente y investigada adecuadamente en el interrogatorio que nos va a llevar claramente al diagnóstico. Entonces, puedo tener hipertiroidismo secundario a metástasis de cáncer tiroideo. No tengo glándula tiroidea porque me extirparon la glándula por una neoplasia. Las neoplasias que dan hormonas tiroideas son las papilares y foliculares principalmente, y esas metástasis que pueden ser peritiroideas o a distancia producen hormona tiroidea porque es tejido tiroideo. Y los hipertiroidismos secundarios, que son rarísimos, que yo tenga un tumor funcionante en la hipófisis es una patología rara. Que tenga ese tumor que produce TSH es una patología rara, pero descrita. Hay algunos casos, alguna casuística mundial, escasos, pero hay. Entonces, tengo mucha TSH y eso estimula mi glándula tiroidea a producir más hormona tiroidea. ¿Ya? Entonces, todas estas situaciones me pueden dar un cuadro clínico de hipertiroidismo. Y así lo definimos. En la situación clínica caracterizada por un exceso de la acción de las hormonas tiroideas sobre los diferentes tejidos del organismo. Aquí no dice que vengan de la glándula o de afuera, el iatrogénico. Aquí hay más hormona tiroidea circulante de afuera o de adentro y tenemos el cuadro clínico que emerge de eso. Entonces, en sus libros es esta la clasificación. TSH aumenta, hipertiroidismo con TSH aumentada. TSH es lo menos frecuente, lo que menos vamos a encontrar. Pero bueno, si los hay, podemos publicarlos. ¿Ya? Un adenoma productor de TSH, producción ectópica de TSH y resistencia hipofisiaria a inhibición son casos más raros. Este a tomar en cuenta y este también.
El segundo. Vamos, hipertiroidismo con TSH disminuida. Estos son los primarios. Acuérdense, si mi glándula está produciendo mucha hormona tiroidea, ¿qué va a hacer a nivel central? Inhibir. Hacer que la inhibición sea más intensa, no permitir que la TSH repunte y pueda, no, inhibe. Hay más cantidad periferia, inhibe a nivel central. ¿No? Y esta es la causa, les decía, más frecuente, y de estas hipertiroidismos periféricos, primarios, como quieran designar, se refiere a lo mismo. La enfermedad de Graves-Basedow ayuda la patología más frecuente. En nuestro medio todavía vemos de vez en cuando el bocio nodular o multinodular autónomo, con autonomía. ¿Ya? Ahora en las figuras me van a entender un poquito más eso. Otras causas de hipertiroidismo con TSH disminuida, es decir, periférica, es decir, primaria, que es lo mismo. La tiroiditis de la que hemos hablado, la tiroiditis subaguda o la silente, pasa por una fase inicial de hipertiroidismo, es decir, todo el almacén que tenía esa glándula bota la circulación por la inflamación viral y al expulsar a la circulación crea un estado de hipertiroidismo transitorio. Luego va a suceder el hipotiroidismo transitorio y luego la recuperación. De eso ya hemos hablado, de la tiroiditis de Kerman. Por yodo, cuando tenemos uso de yodo en cantidades altas, que generalmente son para estudios contrastados, puedo inducir a un estado de hipertiroidismo transitorio. Y hemos vuelto a hablar de la tirotoxicosis por hormona tiroidea, cuando no he vigilado adecuadamente a mi paciente y alegremente he dado una dosis excesiva, no me tengo que olvidar. Y esta situación de producción ectópica de hormona tiroidea son tumores, ahí están las metas de las que hemos hablado también, estos son tumores trofoblásticos o de ovario que pueden producir hormonas tiroideas. Rarísima, patología rarísima. No nos tenemos que olvidar de las primeras que son las causas más frecuentes de hipertiroidismo primario, algunos transitorios, ¿verdad? La clínica. La clínica es tan florida, excepto en el adulto mayor, que vamos a ver un caso de hipertiroidismo apático, se llama así, porque como que el adulto mayor no hace lo que el joven o la joven, generalmente mujer, hace. El otro día ayer veíamos todo la llegada de las hormonas a diferentes estructuras, pero bueno, cuando tenemos mucha cantidad de hormonas tiroideas vamos a tener todas estas signos, sintomatología. Eso lo vamos a encontrar en todos sus libros, vamos a pasar, sí me interesa tomar en cuenta estos, que son de mayor valor diagnóstico en el hipertiroidismo, ¿ya? Normalmente no faltan, chicos, intolerancia al calor, nerviosismo, irritabilidad y fatigabilidad fácil como síntomas, y como signos la pérdida de peso, a pesar de que el paciente está con polifagia, taquicardia, bocio, temblor, debilidad muscular, piel caliente, aumento de la frecuencia de evacuación, hiperquinesia. Y tenemos aquí una listita de, en un trabajito, no está la referencia, no sé por qué no ha salido, en un, no me acuerdo si era un hospital mexicano, trabajo que hicieron, cuál era lo que no debería faltar, la taquicardia, salvo que su paciente esté usando beta bloqueantes, salvo. Y eso lo vamos a obtener en el interrogatorio. Y después, en ese orden de importancia, todos estos signos, sintomatología que no tiene que faltar. ¿Ya? Taquicardia, temblor, astenia, intolerancia al calor, polifagia, insomnio. Definitivamente nos tiene que llamar la atención para pensar en esta patología. Ay, esta, qué horrible que está. Y es un poco hablar de la enfermedad de Graves-Basedow y su etiopatogenia. Hacer la causa más importante, no tenemos que olvidarnos que otra vez es una enfermedad que tiene una predisposición genética, otra vez en el HLA está
la alteración descrita más conocida, ¿verdad? Otra vez las mujeres las llevamos la delantera, un poquito de relación menor que para la tiroiditis de Hashimoto. Y otra vez en la etiopatogenia tenemos que describir factores ambientales, ingesta de yodo, posparto. Dicen que estas pacientes durante el embarazo pueden mejorar la sintomatología, pero en el posparto agravan su signo sintomatología. Ciertas infecciones pueden ser el tabaco, el estrés, son factores ambientales que deben tomarse en cuenta cuando se está evaluando la patogenia de la enfermedad. ¿Ya? Acá lo importante es entender que hay inmunoglobulinas que desplazan al receptor de TSH y lo estimulan. Para esto, estimule a la glándula tiroidea para aumentar la producción de hormonas tiroideas. Esto lo tenemos que concebir así. Y en resumen es esto lo que acontece en la glándula, ¿no? Son anomalías de los linfocitos T supresores que permiten que los linfocitos colaboradores estimulen los clones de linfocitos, dice prohibidos, para que produzca anticuerpos dirigidos contra diversos componentes de la célula folicular tiroidea. Lo más importante y llamativo es esto. Tiene la propiedad de unirse al receptor de TSH y estimular la producción. Es como desplazar al receptor. Lo vamos a ver en este gráfico. Esto ocurre normalmente, TSH es su receptor. Esta inmunoglobulina tiroestimulante lo que va a hacer es desplazar al receptor de TSH y generar un estímulo permanente de la glándula tiroidea. Es lo que acontece en la enfermedad de Graves-Bassett. 3 elementos clínicos que no debemos olvidarnos, porque el mixedema pretibial puede o no estar presente. Es más, menos del 20%. Hay literaturas que dicen que el menos del 20% va a estar el mixedema. Pero estos 3 componentes. Yo no puedo hablar de enfermedad de Graves-Bassett si yo no tengo signos y síntomas de hiperfunción tiroidea. Es un elemento importantísimo. El bocio, fundamental, porque este es el órgano efector de la enfermedad. Y la oftalmopatía tiroidea, que en su etiopatogenia está correlacionada con la misma enfermedad. ¿Ya? Entonces vamos a describir algunas cositas importantes. El bocio, lo característico que sea difuso. Podemos encontrar discreta asimetría de ambos lóbulos, pero es toda la glándula aumentada de volumen, más vascularizada. ¿Ya? Y cuando es muy, muy grande, podemos encontrar, auscultar, soplos en esa glándula por la abundancia de vascularización que tiene. La oftalmopatía, que les decía en su origen está correlacionada con la misma etiopatogenia, tiene diferentes grados. Ahí tienes los 3 elementos. Estos 2, el mixedema pretibial y la acropaquia, no son imprescindibles en la triada. Pero lo que tiene esta persona, bocio difuso, oftalmopatía tiroidea y seguros signos, sintomatología de hipertiroidismo, no nos puede hacer confundir para otra enfermedad más que la enfermedad de Graves-Bassett. Les decía que la oftalmopatía en su génesis, en su etiopatogenia tiene una etiología similar, es el mismo proceso autoinmune que en este caso ataca a la parte retroorbitaria, los músculos y el tejido graso retroorbitario, y se clasifica de acuerdo a la gravedad. Estados severos, como vemos en la fotografía de la derecha, que pueden, con una proptosis importante del globo ocular, que pueden llegar a estados incluso de pérdida de la visión importante. Y en la foto central, discreta asimetría, con alguna signología que vamos a describir, ¿no? Se los divide en grados de acuerdo a la intensidad que tienen de su compromiso oftalmológico, y esta es la clasificación que más utilizamos nosotros desde el punto de vista clínico, si vemos que es una oftalmopatía infiltrativa o no infiltrativa. Aquí es muy importante el trabajo junto con el oftalmólogo, porque muchas veces, sobre todo en los casos
infiltrativos requerimos de tratamiento local con corticoides o incluso de corticoides sistémicos, ¿ya? Es importante. Es importante también decirles que la evolución no es paralela a la mejoría del hipertiroidismo, no. Que si bien es lo que vemos, tenemos pacientes de que el hipertiroidismo fue bien controlado, está con antitiroideos, el paciente muy mejorado y su oftalmopatía cada vez peor. Cada vez exige tratamiento local o sistémico con corticoides. Lo que quiero que se entienda es que no se marca la evolutividad del cuadro a través de la mejora del hipertiroidismo. También voy a tener hipertiroidismo con una paciente con bocio multinodular. En la gamografía, que es lo que están viendo de imagen abajo, la gamografía es un estudio funcional. Si bien dibujo un poco la silueta y las características de la glándula, la gamografía está traduciendo funcionalidad, capacidad de captar un radiotrazador. Podemos usar yo 125, yo 131 o tecnesio, le administramos y estas células tiroideas captan la sustancia. Ese rojo intenso que están viendo en una de las áreas es la captación intensa del área. Este probablemente y este otro en el polo superior del otro lóbulo son áreas de autonomía, que quiere decir son como hijos que están dentro de la mamá. La mamá funciona, me da hormona tiroidea y el hijo también. Y el resultado final que va a ser hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque hay doble función, doble elaboración de hormonas tiroideas. El nódulo autónomo, en este caso los nódulos autónomos, y la glándula sobre donde están asentados los dos nódulos. Para eso, hoy día, para esta diferenciación nos sirve la gamografía tiroidea, porque los dos pacientes tienen hipertiroidismo, un bocio difuso, y este bocio nodular con autonomía también tiene hipertiroidismo. ¿Ya? Pero son nódulos autónomos y en el caso del Graves es toda la glándula que tiene hipertiroidismo. Este es un nodular, es único nódulo que gamagráficamente vean lo intenso, el rojito, eso es la captación intensa del radiotrazador que nos está traduciendo también la autonomía. Casi anula al resto de la glándula y él incorpora a su estructura el trazador. Eso está hablando de la funcionalidad alta con la que está trabajando esa glándula. ¿Ya? Todas, Graves, multinodular y nódulo tóxico, todos son hipertiroidismos primarios. Eso les decía, el hipertiroidismo apático designamos al adulto mayor con poca signología de hipertiroidismo. Generalmente son adultos mayores que vienen por el lado de cardiología. Cardiología tiene la obligación, toda paciente con fibrilación, todo paciente con un ataque a ritmo de cualquier origen, debe hacerles un perfil tiroideo porque pueden estar ante un paciente con hipertiroidismo apático. Otra vez, toxicosis facticia es aquella que surge, o signo, sintomatología de exceso de hormonas tiroideas por administración. Hoy ya no hay preparados para adelgazar a base de hormonas tiroideas, por lo menos ya no llegan, ¿verdad? Antes se usaba mucho y habían pacientes con hipertiroidismo iatrogénico, facticio, como quieran llamar. Para el diagnóstico, las hormonas tiroideas, los anticuerpos van a precisar. En esta patología, por ahí, la gamografía sigue siendo útil, ¿no? Ahí tienen una captación normal, una intensa captación en el Graves, base 2, un multinodular tóxico, el de abajo de la izquierda, y el de la derecha tenemos el nodular tóxico, que para eso sirve la gamografía, esa diferenciación, porque todos estos pacientes, los tres que acabamos de ver, todos están hipertiroideos, pero con una estructura tiroidea diferente. Y la gamografía nos permite eso, diferenciar eso. Esto, ya terminamos, tormenta tiroidea, la situación extrema de un hipertiroidismo o hipertiroidismo grave, de alta mortalidad,
de alto riesgo, sobre todo si tenemos en una persona de edad, de la tercera edad. Entonces, muy importante hacer un diagnóstico temprano, adecuado de esto. Y no necesariamente ocurre en la paciente que ha sido diagnosticada, sino si no ha sido diagnosticada y ha sido sometida a una intervención quirúrgica, estas pacientes pueden desencadenar una tormenta durante la inducción anestésica. O si esta paciente sin diagnóstico ha hecho un proceso infeccioso importante o un traumatismo importante, esas intercurrencias pueden, en una paciente sin diagnóstico, precipitar una tormenta tiroidea. ¿No? No nos olvidemos de revisar a nuestros pacientes cuando están internados por otras causas y persisten taquicárdicos. Nos pasó hace poquito un muchacho estudiante con ustedes de Derecho, lo internaron por un cuadro de debilidad muscular importante. No tenía fiebre, pensaron una manifestación extraña del COVID, porque hace 2 meses todo era COVID, y finalmente un muchacho tenía taquicardia, tenía un bocio, no era muy grande, por eso que cuando le evaluaron de inicio no jerarquizaron esto, y lo que tenía era eso, un hipertiroidismo importante. ¿No? Por suerte salió y está mucho mejor ese paciente. Listo, no se olviden esto, en la tormenta tiroidea habría que hospitalizarlos en terapia intensiva, calificar su riesgo a través de un puntaje que se les da porque hay unas escalas y tomar medidas tanto ambientales como farmacológicas para lograr que estos pacientes salgan. Es lógico que si tienen una infección, un estado transitorio de un traumatismo, una cirugía, tengamos que tomar todas las medidas debidas para poder con este paciente salir adelante. Muchas veces necesitamos no solo de los fármacos antitiroideos, porque en esta fase de tormenta los fármacos antitiroideos tardan en el inicio de acción, entonces acudimos a corticoterapia, a beta bloqueantes, incluso podemos usar un poco de yodo si el estado es severo de hipertiroidismo. El tratamiento. Tenemos 3 pautas: médico, farmacológico, la ablación con yodo y la cirugía. Todos los pacientes con diagnóstico de hipertiroidismo deben iniciar el tratamiento farmacológico. Todos. El tratamiento farmacológico les da la opción de curación de la enfermedad en 1/3 de los pacientes. Es decir, 1/3 de los pacientes con un tratamiento sostenido por supuesto con adecuada tolerancia y vigilancia, 1/3 de estos pacientes pueden hacer curación de la enfermedad a 1 a 2 años de tratamiento. Si tenemos problemas, efectos colaterales por los antitiroideos, tenemos las 2 otras opciones terapéuticas: la terapia con ablación con yodo radioactivo y la cirugía. El tratamiento médico antitiroideos. Y tienen la lista. ¿Qué decirles? Los protocolos son 1 a 2 años de tratamiento. Si mi paciente tolera la medicación que debo vigilar periódicamente, glóbulos blancos, transaminasas, porque tengo 2 efectos adversos que podrían ser de alto riesgo para la vida del paciente: una anemia plástica, una granulocitosis o neutropenia importante, y la hepatotoxicidad, que sobre todo con el propiltiuracilo hemos visto pacientes. Entonces, vigilar periódicamente a mi paciente al que le he instalado, ya sea carbimazol, metilazol, propiltiuracilo, el antitiroideo, vigilar un hemograma, transaminasas y sus hormonas tiroideas periódicamente para ir corrigiendo la dosis del antitiroideo. Subirle o bajarle la dosis si vemos que el paciente ha mejorado, su TSH empieza a repuntar, tenemos que bajarle la dosis. Entonces, el tratamiento es importante. Si mi paciente, de inicio del tratamiento, lo que le da mayor confort al paciente, mejoría de la sintomatología inicial, son el uso de beta bloqueantes.
porque les he dicho que los antitiroideos tienen que esperar unos 8, 10 días, hasta 12 días, que se bloquee la producción de hormona tiroidea, porque lo que está circulando va a estar circulando dándole el cuadro clínico. Pero lo que viene después tarda. Por tanto, acudimos a este tratamiento coadyuvante de inicio, que son los beta bloqueantes, a veces corticoides, bloquean la conversión de T4 a T3, los esteroides, y es de gran utilidad. Entonces, yodo, sobre todo si voy a preparar a mi paciente para una cirugía, vale la pena darle un pool de yodo por vía oral, saturo el ingreso de la bomba de yodo y mi paciente no va a formar por un periodo hormona tiroidea. Pero si a mi paciente no lo operó, en 14, 15 días, con esa yodo que le he dado, va a elaborar más hormona tiroidea. Por tanto, el uso de yodo lo hacemos cuando necesitamos preparar rápido para un proceso quirúrgico al paciente. ¿Listo? Y finalmente, el yodo radioactivo, si mi paciente en el curso del tratamiento con antitiroideos hace estos efectos colaterales que he mencionado, agranulocitosis, hepatotoxicidad o un cuadro que simula una artritis reumatoidea, que es raro pero puede darse, debo suspender los antitiroideos y proponer al paciente un tratamiento radical con yodo radioactivo. También tengo que informar a mi paciente que con el yodo radioactivo el paciente puede quedar hipotiroideo. Y eso acontece en la mayor parte de los pacientes que reciben yodo radioactivo por hipertiroidismo. ¿Ya? Por supuesto, no puedo darle en el embarazo ni en la lactancia. Y la cirugía está destinada a bocios de gran tamaño. De gran tamaño. Si yo tengo un joven con un nódulo tiroideo más hipertiroidismo, recomiendo la cirugía porque con la cirugía voy a eliminar el nódulo o tumor tiroideo más el hipertiroidismo. Pero tengo que avisar también al paciente que va a tener que tener terapia sustitutiva con hormona tiroidea, ¿no? Eso es importante. Y finalmente, si yo tengo un Graves-Basedow, bocio difuso, la enfermedad afecta toda la glándula, no me sirve hacer una tiroidectomía parcial, porque el tejido tiroideo que dejaría tiene probablemente la misma actividad y la misma estimulación autoinmunitaria y terminaría otra vez con hipertiroidismo el paciente. Por tanto, si voy a programar a un Graves-Basedow cirugía, tengo que conversar con el cirujano porque la mejor opción va a ser una tiroidectomía total. Bien, chicos, gracias por aguantar. Mañana sería solo el tema de tumores tiroideos y con eso terminaríamos. Es un tema amplio, pero que estamos tratando de encarar con lo más importante, ¿no? Lo que nos quede para que en el futuro inmediato, cuando ustedes vean, sepan conducir la evaluación y el diagnóstico y, claro, plantear el tratamiento a sus pacientes. Si tienen alguna pregunta, estoy acá, y si no, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Listo, chicos, hasta mañana a la misma hora. ¿O hay alguna pregunta? Por ahí yo ya los estoy despidiendo. No, todo muy claro. Vamos. Listo, chicos, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora.